Hola, buenas noches, mi nombre es Jesús Yair Rodríguez, soy del grupo Tercero AE y hoy vengo a hablar sobre los generadores de corriente continua. Antes que nada, el objetivo es conocer qué es la corriente continua, como así sus principios de funcionamiento y su funcionamiento, y al igual una que otra diferencia con la corriente alterna. Primero que nada, ¿a qué se le llama corriente continua? Se le llama corriente continua a la corriente eléctrica que mientras fluye conserva el mismo sentido. Cuando el flujo de la corriente eléctrica que atraviesa un conductor no cambia, no cambia de sentido, se trata de la corriente continua. ¿Qué quiero decir? Que más allá del tiempo que transcurra, el sentido, el sentido del flujo de la corriente no va a variar, haciendo que las cargas eléctricas siempre fluyan en la misma dirección. ¿Cómo funciona un generador de corriente continua? Los generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión y su función que producen tensión. Su funcionamiento se reduce siempre al principio de una bobina giratoria dentro de un campo magnético. Si una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circula en un sentido durante la mitad de cada revolución. Ahora vamos a pasar a dos partes fundamentales que hacen la corriente continua, que es el estator y el rotor. Primero que nada, ¿qué es el estator? El estator consta de un electroimán encargado de crear el campo magnético fijo conocido por el nombre de inductor. ¿Qué es el rotor? El rotor es un cilindro que se enrollan, donde se enrollan las bobinas de cobre, que se hace girar a una cierta velocidad cortando el flujo inductor y se conoce como inducido. Los principios de funcionamiento de la corriente continua se basa se basa igual en la ley de Faraday, que todo generador se basa. Todo generador, como anteriormente lo había dicho, se basa en la ley de Faraday para obtener lo, lo requerido o lo que se quiere. Que también convierte la corriente alterna en corriente continua. Voy a mencionar algunas diferencias con la corriente alterna. La principal diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna es que un generador de corriente continua requiere un mecanismo para proporcionar una salida de corriente continua. Esa es la principal diferencia. O bueno, a mi criterio esa es la principal diferencia. Los generadores, otra diferencia es que los generadores de corriente continua, la bobina a través de la cual fluye la corriente, gira en un campo fijo, que en la corriente alterna la corriente es fija y el imán se mueve en la corriente alterna. Eso es lo que pasa en la corriente alterna. Otra diferencia es que la frecuencia de corriente alterna es variable, pero la frecuencia de corriente continua es cero. Otra diferencia es que el generador de corriente continua, el conductor también proporciona, pero en el generador de corriente alterna, el conductor no se proporciona. Otra diferencia más es que el número de polos del estator en la corriente continua es mayor que el número de polos en el estator, del generador de corriente continua. Bueno, dicho anteriormente, voy a dar mis conclusiones. Las conclusiones son que sus principios son casi iguales con los de la corriente alterna. Pero ¿qué pasa? Que la corriente alterna tiene otros tipos de reglas. Como lo podemos ver, lo único que se caracterizan son que la corriente continua y la corriente alterna utilizan la misma ley para su funcionamiento. Y así, haciendo como dicho anterior, son casi iguales, pero no lo son, ya que son diferentes de manera que generan su campo magnético a pesar de tener el mismo. O sea, generan de otra manera su campo magnético a pesar de tener el estator y el rotor, que son sus partes fundamentales.
Y bueno, eso es todo.